Bueno, pues continuamos nuestro programa, retando el hambre a la hora de comer, que vamos a tener pospuesta todos los que aquí seguimos por un rato, con nuestro siguiente conferencista, el doctor Luis Felipe Abreu, que es miembro del Seminario de Disciplina Ética y por lo tanto parte de la organización de esto. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, y al doctor Abreu le tocó en su momento en que coordinaba el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, el que se echara a caminar el programas de bioética, de maestría y doctorado en bioética. Ha estado ya inmiscuido en esto de rato, también promoviendo mucho a partir de su presencia continua en la ANFEM y en otros muchos académicos de donde ha participado. Felipe, te dejo la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, pues vamos aquí a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver esto. Aquí estamos ya. Imagino que ya ahí la pueden ver. Bueno, este tema, considero que es pues un poco la continuación de lo que estaba diciendo María de la Luz, cómo se reduce todo a lo mecánico, a la existencia meramente como objeto físico, y cómo esto pues permea toda la acción humana. Y se habla mucho de la deshumanización de la medicina, de una serie de problemas, pero no hacemos nada para cambiar esta situación. Esta Rita Mae Brown, en su novela Subit Death, nos dice: locura es hacer una y otra vez la misma cosa, pero esperar un resultado diferente. Este es el caso de la medicina contemporánea, que estamos dando vueltas en círculo. La ciencia médica está derivada directamente del modelo newtoniano laplaciano y de esta pérdida de la libertad en aras de una visión meramente física de los fenómenos y su linealización. La ciencia se ha basado en el concepto de causalidad o la vera causa newtoniana. Decimos que X es causa de Y cuando hay precedencia temporal. La causa siempre precede al efecto. Cuando hay covariación, el efecto varía en función de la causa. A más causa, más efecto, o a menos causa, digamos, a más causa, más efecto, o también en variaciones inversas puede ser a más causa, menos efecto, o hay fenómenos que pueden generar cuestiones constantes. El aislamiento es la tercera propiedad, que no exista otra causa que explique el fenómeno. O sea, si X está causando Y, pues no debe haber una Z por ahí que nos esté metiendo ruido. Entonces, para poder estudiar un evento y decir que X es causa de Y, necesitamos aislarlo, este fenómeno. Y la metodología de la investigación se dedica a eso, sobre todo los diseños de investigación. Para identificar un efecto de manera indudable, solo debemos trabajar de preferencia con dos variables, una independiente X y otra dependiente. La independiente se variará de manera propositiva para observar el comportamiento de la variable dependiente y apreciar la covariación. Si existiesen otras variables, deberán ser controladas para mantenerlas constantes y evitar interfieran y son los denominados factores de confusión. Los diseños de investigación tienen por meta controlar estos factores de confusión, y los sistemas complejos se descomponen en sus partes para estudiarlos y tener la certeza de causalidad. Entonces se trata de anular todo lo que puede interferir y quedarnos con dos variables. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si queremos probar un antihipertensivo, entonces mediante los criterios de inclusión y exclusión, entonces, no sé, eliminamos a los obesos mórbidos, a los hipertiroideos, a los insuficientes
renales, no sé, hipertensiones malignas, y nos quedamos con hipertensos puros, digamos entre 40 y 60 años, les administramos el antihipertensivo, se observa que desciende la presión y gracias a este tipo de investigaciones se aprueba y sale al mercado. Y cuando este medicamento ya se va a aplicar, ahí están sentados todos los que acá excluimos de este lado, aparecen aquí del otro, el obeso mórbido, el hipertiroideo, el insuficiente renal, etcétera. ¿Y cómo actúa esto en ellos? Pues no sabemos. Solo Dios en su infinita sabiduría lo entiende. Entonces, esto es lo que se conoce como falta de validez ecológica de las investigaciones. Se generan condiciones tan aisladas, tan específicas, que luego este resultado es difícilmente transferible a otras condiciones distintas. En el caso de la medicina, estas ideas de causalidades, de efectos mecánicos, donde son cadenas, donde factores externos van influyendo unos a otros, A causa B, B causa C, C causa D, en estas cadenas, pero se elimina generalmente la recursividad, se elimina la autocausalidad, cuando un fenómeno se incide sobre sí mismo y se vuelve autocatalítico, eso se elimina. En el caso de la medicina se tomó esta visión mecánica. Lametrière publicó este libro, El Homme Machine, El hombre máquina, y negó el enfoque dualista de espíritu y cuerpo, postuló una teoría monista, pero vio todo el cuerpo como una máquina y se apoyó en la mecánica para ello, ¿no? En el caso de la medicina, se desarrolló a través de el método anatomoclínico, es decir, a este señor no puede respirar, se asfixia y se muere, entonces hacemos la correlación anatomoclínica y observamos, no sé, que los pulmones están llenos de fluido. Y entonces empezamos a relacionar el tipo de síndrome que se presenta con el evento y la lesión anatómica y finalmente con el abordaje terapéutico. Esta visión meramente directa de causalidad inmediata lleva, por ejemplo, a lo siguiente. Un ataque cardíaco, la vera causa es una obstrucción de la coronaria, ¿no? Se obstruye la coronaria. El tratamiento es la estabilización de la unidad coronaria, reperfusión temprana y rehabilitación cardíaca. Y ya ahí concluyó nuestra misión, ¿verdad? Pudimos hacer la reperfusión, pasa a rehabilitación, nosotros ya concluimos nuestra intervención. Pero el problema real sería estudiar las causas de las causas. ¿Por qué en esta persona, en este momento, se presentó esta obstrucción coronaria? Y lo que observamos es un proceso de alteración metabólica, una disfunción endotelial, inflamación crónica, dislipidemia, estrés, formación de ateromas y obstrucción coronaria. Este es un proceso que requiere de muchos años y la obstrucción coronaria es solo la punta del iceberg, pero toda esta fase, digamos, preclínica se ignora, no la tomamos en cuenta y solo nos vamos a actuar sobre la parte rota y el problema concreto y específico. No quiere decir que en una emergencia no deba quitarse, generarse la reperfusión de esta arteria de manera inmediata, sino quiere decir que tanto para la prevención primaria como para una prevención secundaria o terciaria debiéramos de considerar estos otros factores, pero generalmente no lo hacemos. El sistema de salud está organizado en torno de estas partes rotas. Actúa solo sobre las causas inmediatas y eficientes y no sobre las causas remotas que originaron el problema y que por tanto es incapaz de realizar una prevención verdadera. Tiene un enfoque reduccionista y considera que el todo es la suma de las partes y que las acciones de los especialistas en diferentes partes del cuerpo resultan armoniosas de manera natural, cuando en verdad hay metas competidas, interacciones medicamentosas no deseadas, complicaciones. Trata a todos los individuos como si fueran iguales y los procesa como si fuese un proceso industrial
basado en la rutinización del trabajo y en eliminar la variabilidad. Produce una maquinaria de corte burocrático que actúa en automático y por encima de la voluntad de las personas, médicos y pacientes, y los deshumaniza. Veamos qué rápido esta visión de órganos y de daños específicos deviene insuficiente y genera problemas. Supongamos, tenemos ahora esta medicina protocolizada, que tenemos un protocolo para el asma, otro para la artritis, otro para la diabetes, otro para la hipertensión, todos ellos recientes y bien elaborados. Caso 1, tenemos un paciente simple, una joven asmática, tiene un solo problema, le aplicamos el protocolo existente y nos funciona bien. Pero ahora si tenemos un paciente complejo, que es un anciano, que es asmático, artrítico, hipertenso y diabético, que presenta comorbilidad, aquí ya no podemos sumar los protocolos y le sumamos el protocolo del asma, más de la artritis, más de la hipertensión, más el de las diabetes de manera lineal y aparecen metas competidas, ¿no? Es decir, una crisis asmática ponemos un bolo de esteroides, pero eso aumenta la glucemia. Luego para la artritis podemos dar un AINES y puede generar retención de sodio y subir la presión. Empezamos a patinar en jabón y encontramos metas competidas y ahí sí ya no se aborda el problema. Entonces, si el señor no tiene un problema simple, pues peor para él, ¿no? El todo no es igual a la suma de las partes. El caso de la ingeniería. Aquí está el EcoBright de Newton, Massachusetts. Y supongamos que alguien dice, qué bonito está este puente, lo voy a copiar desde Massachusetts para usarlo en Acapulco, Guerrero. Supuesto, si está hecho en Massachusetts, está bien hecho, ¿no? Este protocolo salió del Massachusetts General Hospital, pues seguro que es muy bueno. Oye, pero el suelo de Massachusetts será igual al del río Lagartos en Guerrero. No, hombre, pues si está bien hecho, hombre, ¿qué le andas buscando? ¿La sismicidad de Massachusetts será igual a la de Guerrero? Pues obvio que no. ¿Los vientos serán igual en ambos lugares? ¿Las cargas que va a soportar el puente son similares? O sea, si un ingeniero hace esto y copia este puente de Massachusetts y lo pone en Acapulco y sobreviene un problema, el señor es objeto de un juicio. Pero esto es si es ingeniero, si es médico, está muy bien. Se fusiló un protocolo de tal y lo trajo acá, pues seguro que es bueno. Al paciente le ha de haber ido bien. Eso no lo cuestionamos. Entonces, lo que la ingeniería no se atreve, no es capaz de hacer, en la medicina sí lo hacemos. Esto conduce a lo que Víctor Montori denuncia como medicina industrializada y la revuelta de los pacientes, que esta medicina basada en protocolos, en rutinas, que se aplica de manera mecánica insensible, que además está programada y con métodos de administración propios de las fábricas, cuántas estás viendo por hora, por minuto, por etcétera, evita la percepción de la variabilidad biológica, psicológica y social en detrimento de los pacientes. Y esto está generando graves problemas. Esta medicina industrializada, organizada bajo los principios fabriles, tiempos y movimientos, y sustentada en el falso supuesto de que todos los pacientes son iguales y responden de la misma manera, y los procesos de atención a la salud son estandarizables y la variación debe evitarse. Este es como el dogma central de esta medicina. Unos cuantos a nivel central controlan, investigan, establecen los indicadores y estándares operativos con apoyos de fondos de investigación básica de los países desarrollados. Un número muy reducido de empresas produce y patenta las balas mágicas al margen de la multicausalidad, controla el mercado y pone altas las barreras al ingreso de competidores. Los tratados internacionales defienden y garantizan la propiedad industrial.
cooptan a los líderes nacionales para replicar estudios y propagar las innovaciones. La gran mayoría de los médicos se pretende que funcione como seguidores acríticos que procesa pacientes de conformidad con los supuestos principios científicos de corte mecánico opuestos a la prevención y genera esta tensión deshumanizada que procesa pacientes y documenta el seguimiento puntual de los estándares. Es decir, es una situación también promovida por fuertes intereses. O sea, si viene de Boston y viene de Pfizer, seguro que es bueno. No hay que preocuparse. Cuando sabemos, es decir, esta medicina que surge con el método anatomoclínico se basaba en la anatomía y la fisiología, que es bastante similar en los seres humanos. Pero con el surgimiento de la genómica, pues ahora sabemos que no todas las personas responden igual a los fármacos. Ahora sabemos, ¿no?, que no todos los metabolismos funcionan igual. Ahora sabemos que la psicología de todas las personas no es idéntica y que sus condiciones sociales, culturales, tampoco lo es. Y se empieza a hablar de una medicina personalizada. Pero esto no se ha asumido. De tal manera que seguimos sustentando teorías obsoletas cuando ya tenemos evidencias de que no funcionan. Y hay intereses que lo promueven, ¿no? Es decir, esta sociedad basada en la mecánica, donde los seres humanos solo desarrollan 3 funciones, ¿verdad? Ser fuente de energía, pero rápidamente nos sustituimos por animales de carga, por las caídas de agua y de viento, y la máquina de vapor que nos quitó de ser fuerza motriz y pasamos a controlar procesos. Este sistema industrial basado en evitar la variabilidad humana, en aplicar rutinas, que utiliza la repetición incesante de tareas con una cadena de montaje inflexible, donde estos individuos tienen que ser despojados de su variabilidad y convertirlos en seguidores acríticos de instrucciones que les dan los capataces o los ingenieros, etcétera. Tú vas a atornillar esto y lo atornillas porque lo atornillas y te toca atornillar uno cada 6 segundos. Estos mismos sistemas han sido transferidos a la medicina. Este sistema fordista, pues, tornó productivos a los no preparados al incorporarlos a la realización de tareas simples, convierte a los hombres en un apéndice de las máquinas, como lo denunció Chaplin. La variabilidad humana se ve como problema que debe ser superado, y la educación como domesticación, killing the spirit, y para generar other directed persons, como lo señala David Riesman. Hay una gran cantidad de personas que siguen indicaciones, instrucciones, ya no deben pensar, no deben tener juicios éticos, no deben preguntarse el porqué de las cosas, simplemente deben aplicar la rutina que se les indica. Y esta idea ha ido permeando al conjunto de la sociedad y hay muchos lugares donde se producen médicos obreros que aplican instrucciones, instructivos, etcétera, y nunca se preguntan el por qué. Pero esta sociedad ha ido, gracias a los motores, ya dejamos de hacer el trabajo físico para pasar a hacer un trabajo de control, pero gracias a las computadoras y a los robots, dejamos de hacer también el trabajo de control y ahora la frontera del trabajo se está moviendo al trabajo intelectual. Entonces, esta visión industrial rutinaria también está en desuso y los obreros están siendo sustituidos por robots, por sistemas de inteligencia artificial, y deberíamos estarnos moviendo a el desarrollo intelectual. Entonces, basar un país, una nación, en vender mano de obra barata, pues es un suicidio para los países, ¿no? Pero para decirlo con las palabras del doctor José Negrete Martínez, también miembro de la Academia de Medicina y fallecido hace 2 años, decía él: si el modelo no coincide con la realidad, pues peor para la realidad.
y si el modelo actual que estamos utilizando de medicina mecanizada, rutinizada, insensible, no coincide con la realidad, pues peor para la realidad. ¿Podremos organizar una medicina adaptativa que considere el contexto? Que no parta del supuesto de que todos los pacientes son iguales, que sea capaz de contextualizar el conocimiento a situaciones específicas, de apreciar coincidencias y diferencias, que no aplique rutinas de manera crítica. Hay otra ciencia, la de la variabilidad humana como solución. Barton Childs, en este libro, Genetic Medicine, con tu fundamento en los avances de la biología molecular y la genética, postula que hay otro enfoque. Él dice, de un lado tenemos el enfoque mecanicista, algo está roto. Este es el enfoque de William Osler, que a los médicos nos encanta, donde la atención se inicia cuando aparecen los síntomas y signos, se realiza el diagnóstico, se trata de identificar las lesiones anatómicas o funcionales y se está viendo cómo se altera la fisiología de manera evidente y se ignora la fase preclínica. La curación es algo que se vuelve necesario, actuar sobre estas partes rotas enfocándose en las personas enfermas. Y el hospital es un ambiente controlado que reemplaza los mecanismos naturales de autorregulación por intervenciones externas. De otra parte, está el Archibald Garrod, que fue el que sustituyó en su cátedra a Osler. Este señor era genetista y él estudiaba las enfermedades monogenéticas. Y entonces, ¿cuándo se inicia la enfermedad? Él dice, cuando nuestra biología o psicología es retada por el ambiente y en algunos casos no podemos desarrollar un proceso adaptativo armonioso. Un proceso de alteración de nuestro metabolismo o de nuestros procesos psicológicos y sociales se inicia mucho tiempo antes de la que enfermedad aparezca y la fase preclínica es una ventana de oportunidad. La prevención es central, actuando sobre los retos ambientales y los procesos adaptativos, trabajando con las personas aparentemente sanas en su vida cotidiana es crucial. Actuar en los ambientes en los cuales las personas viven favorece la autorregulación y la adaptabilidad. Ayer decía Diego Gracia que se había considerado al hombre como un fin en sí mismo, pero al margen del entorno, entonces el hombre no era responsable del entorno. Lo mismo hemos hecho en medicina. Vemos el nivel infraorganísmico, rara vez vemos el nivel del organismo, de la persona, lo individual como unidad, con procesos psicológicos y biológicos integrados, y mucho menos vemos el nivel supraorganísmico, familia, sociedad y la biosfera. Estos niveles están unos dentro de otros, y tienen múltiples interacciones dinámicas a lo largo del tiempo. La variación no es un error de medición, es la esencia de la evolución y los procesos adaptativos. Nos dice este médico Michael Polanyi, que era médico y químico, yo pienso que sería bueno contemplar cuán inútil o incluso dañina es la exactitud en campos cercanos a la física. Vinculemos justamente 2 o 3 átomos físicos y su conducta devendrá tan compleja que irá más allá del rango de la exactitud. Entonces veremos cuán supremamente irracional es proclamar que por la medición precisa y el tratamiento matemático, esto es, por la exactitud física, se puede hallar un conocimiento vital y el control sobre objetos tales como los organismos vivos y el cuerpo social. Entonces tendríamos varios tipos de fenómenos. De un lado, hay quien sostiene que el universo es como un reloj, es un inmenso mecanismo que da vueltas circularmente, y es fácil lograr un acuerdo, ¿verdad? Aquí son las 10:10. De otra parte, tendríamos los fenómenos complejos, o altamente dinámicos, incluso caóticos. Aquí hay difícil acuerdo, como puede ser una nube que está cambiando de forma continuamente. De este lado sería el determinismo, y casi cualquier persona puede apreciar esto. Y de otro lado tendríamos la indeterminación, la incertidumbre, la ambivalencia, el difícil acuerdo.
Esto es una cosa que plantea Popper, estos dos extremos. Y dice, ¿y dónde está el hombre? Dice, el ser humano está situado en la parte media. En algunas cosas funciona como un reloj y en otras cosas funciona como una nube. Lo complejo estaría establecido en esta parte, ¿no? Tendríamos lo mecánico, lo complejo y lo caótico. Y aquí se requiere un juicio experto, un análisis, un debate continuo y además nunca hay una predicción total de resultados. Pero como pensamos que todo debe ser matemático y medido de esta manera, nos dice Birbaum, si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos valorando nada más lo que es medible. Y tendríamos estas tres zonas, la zona del determinismo, altamente predecible, las soluciones son racionales y existe una respuesta técnica clara, el desempeño profesional se realiza basado en reglas, existe un gran acuerdo sobre cómo resolver problemas, la zona de la complejidad, donde la predictibilidad disminuye, aparece la incertidumbre, las decisiones se toman al filo del caos, las reglas no siempre son orientadas, demanda creatividad, los problemas se resuelven mediante la identificación y selección de procesos y los acuerdos se dificultan. Y tendríamos la zona del caos, donde la predictibilidad es casi inexistente, existe gran incertidumbre y grandes desacuerdos, las reglas generalmente fallan y los resultados son azarosos. La medicina se movería aquí, a veces entramos en una zona de caos, pero si no utilizamos el enfoque de lo complejo, seguiremos pensando que todo es determinista y que siempre nos vamos a mover de este lado y despreciaremos una serie de problemas y de situaciones, ¿no? Entonces necesitamos transitar el modelo mecanicista de la salud, donde todo es la suma de las partes, alta predictibilidad, baja incertidumbre, acciones fijas y protocolizadas, al modelo complejo de la salud, donde hay sistemas dinámicos complejos, predictibilidad parcial, procesos emergentes, incertidumbre y la necesidad de acciones adaptativas en evolución constante. Aquí los pacientes son como máquinas estándar. Aquí los pacientes poseen una diversidad evolutiva y diferentes respuestas frente a los retos ambientales. Acá se buscan las partes rotas, salud y enfermedad son dos realidades separadas, se buscan causas eficientes y acá se buscan procesos adaptativos óptimos. Los retos, la salud y la enfermedad son las dos caras de la misma moneda. Al ser retados por el ambiente podemos desarrollar buenas o malas respuestas. Aquí los pacientes son externos al sistema de salud y deben buscar ser admitidos para ser atendidos, fluyen y son procesados en departamentos clínicos, se mueven como las piezas en una banda. Aquí las personas, familias y comunidades son miembros activos del sistema de salud. Es decir, la salud no es algo que se le da a las personas como una tableta, sino es algo que se construye con las personas, que implica la autoorganización en redes para mantener la salud y el sistema de salud se tiene que mover hacia los ambientes en los cuales las personas desarrollan su vida cotidiana. En este modelo de salud mecanicista, los médicos tienen posiciones operativas fijas y los pacientes se mueven de experto en experto. Y en el modelo complejo, los médicos se mueven con las personas y permanecen con las personas. Aquí cada especialista desarrolla acciones simples y la suma de las acciones de los especialistas milagrosamente cura. Sabemos que lo que genera es polifarmacia, intoxicaciones y muertes también. Pero acá un mundo complejo demanda trabajo en equipos interdisciplinares, transdisciplinares, que sean creativos, coordinados y adaptables. Aquí la respuesta es reactiva frente a la enfermedad. Aquí es proactivo, orientado a mantener la salud. Se acompaña a las personas a lo largo de la vida, un sistema de salud que tiene continuidad en la vida de las personas desde el nacimiento y desde el embarazo, nacimiento, hasta la madurez y el final de la vida y los cuidados paliativos. Aquí el sistema de salud se organiza en torno de la anatomía y la fisiología. Acá, en torno de procesos adaptativos a diversos ambientes, hogar, escuela, trabajo, centros comerciales,
espacios recreativos, transportes, son los espacios en los cuales las personas ven retada su biología y su psicología y interactúan con este entorno y eventualmente se enferman. Aquí las personas se consideran como intercambiables. Se supone que personas diferentes tienen idénticas respuestas y biología. Los pacientes responden de manera estándar. Acá consideramos la diversidad biológica y la biología evolutiva. Cada persona es diferente, tanto por tener mutaciones propias, cuanto por la epigenética y por su psicología, cultura y posición social. Cuando los retos ambientales retan a las personas, se obtiene una pluralidad de posibilidades que hay que analizar y ver. Entonces, tenemos que transitar, en suma, a una medicina más humana, a una medicina adaptativa que se adapta a los pacientes y no se supone que los pacientes se adapten a nosotros, sino que trabajamos conjuntamente, acompañarlos a lo largo de la vida, y esa medicina no será una medicina industrializada, sino una medicina mucho más humana, ¿no? Muchas gracias. Acabo en tiempo. Dejo de compartir mi Muchas pantalla. Gracias. Muchas gracias, doctor Abreu. Otra vez, consideraciones muy interesantes. Ahí el gran problema que queda hacia adelante es el cómo, ¿verdad? Yo creo que sería menos costoso, incluso. Es decir, hay experiencias que se han dado, como la de Kerala en la India, que la otra vez se mencionaba, donde con un gasto de $500 anuales en salud, lograron niveles equivalentes a los niveles de salud europeos. Es decir, si actuamos tempranamente, ayudamos a las personas a cambiar hábitos, los acompañamos a lo largo de la vida, es probable que sea mucho menos costoso, que consumamos menos medicamentos. Claro, eso les va a dar un poco de coraje a las grandes farmacéuticas y han bloqueado tradicionalmente estas posibilidades, las combaten de manera directa y transformaron las intervenciones de salud en intervenciones para resolver problemas concretos. Vamos a abordar el paludismo, vamos a abordar la muerte materna, vamos a abordar esto y no ver el contexto en su conjunto y actuar sobre el entorno para tratar de resolver los problemas. Este ha sido el reto, pero creo que sería menos costoso y sería una atención mucho más humana. Claro, y sería una expresión de bioética, definitivamente. Y bueno. Así es, tratar como una máquina a las personas no es lo bueno. Gracias. Claro. Hasta luego. Gracias, Luis Felipe.